la sostenibilidad es una responsabilidad de todos. Los recursos de la salud son dineros sagrados. Debemos esforzarnos por cuidar cada peso, porque es un recurso que es de todos y para todos. Y en ese sentido, y entendiendo que en el mundo los estudios dicen, inclusive hay algunos estudios en Colombia, de que entre el 20 y el 40% de los dineros de la salud pueden desperdiciarse en función de ineficiencias y de decisiones y demás. Es por eso que decidimos trabajar entonces en la sostenibilidad. Y esta entrevista, Álvaro, ya le anticipo el título, es ¿cómo hacer para que rinda la plata de la salud? ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo? Decidimos crear una organización que se llama Centros Expertos en Programas Especiales con el fin de poder desarrollar la agenda de valor, poder evidenciar los aportes que hemos hecho al sistema, cómo nos complementamos con la atención primaria en salud, cómo contribuimos al sistema como tal. Pero no es suficiente con este trabajo que nosotros hacemos, porque el sistema de salud es mucho más grande. Entonces es por esto que decidimos, bueno, ¿cómo podemos contribuir a que el país sea mucho más sostenible? Y es allí donde nace la idea de crear este movimiento de Colombia Salud en Acción. Un movimiento que busca contribuir desde el hacer, desde los que hacemos, desde los que trabajamos en el frente de batalla o en la primera línea, pero esto requiere, más allá de buenas intenciones, requiere metodología. Entonces estamos apostándole al desarrollo metodológico combinado con el arte del trabajo conjunto y colaborativo. Hablar de sostenibilidad pasa por hablar más allá del dinero, pasa por hablar de resultados en salud, del trabajo comunitario, del desarrollo del talento humano, de cuidar a nuestros trabajadores de la salud. Ya hacemos muchas de estas cosas, pero no las estamos haciendo todos conjuntamente encaminados, entrelazados. Es allí donde siento que existen los elementos necesarios para que podamos avanzar. Esta edición de Saludable la hacemos desde Bogotá y presencialmente y con un invitado que ya pasó por este espacio. Se trata de Álvaro Puerto, presidente de CIE Salud. Álvaro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, Álvaro, usted ya había pasado por acá, por este espacio de Saludable, y en su momento hablamos un poco del problema que últimamente y en los últimos meses más preocupa al sector salud, que es el de la plata. Entonces, en su momento hablábamos de un poco el llamado que hacían los prestadores frente a este tema de recursos. Hoy estamos aquí hablando nuevamente para hablar de recursos del sistema de salud. Esta es como un enfoque mucho más propositivo y constructivo, y es qué hacer para que la plata del sistema de salud rinda. Y pues de antemano, gracias por aceptar esta invitación, Álvaro. Desde la conversación que tuvimos hace unos meses hasta ahora, ¿qué ha pasado con la suficiencia de recursos del sistema de salud? Bueno, digamos que la suficiencia, pues se nota cada vez más la escasez. Esto reflejado en la disminución del porcentaje de pagos de recaudo que recibimos las IPS. Obviamente esto nos coloca cada vez en situaciones de mayor aprieto, y a pesar de que el gobierno pues sigue girando el 100% de la UPC, de lo que corresponde a la UPC, los patrimonios de la mayoría de aseguradores son negativos, lo que hace que no les alcancen los recursos para poder cumplir con sus obligaciones, sumado al aumento de la siniestralidad. Entonces, digamos, seguimos en una situación que cada vez se torna más difícil y que sigue impactando a los pacientes, usuarios, prestadores, operadores logísticos, industria farmacéutica, toda la cadena. Bueno, un poco justamente por esa necesidad de resolver problemas ya, ¿cierto? Y con una realidad, es que la plata es esa con la que hay que trabajar mientras se solucionan cosas de fondo, y entonces el país también empezó a dar el debate de si la suficiencia o de la eficiencia. ¿Cuál es su postura en ese tema? Sí, nuestra postura es que el gobierno debe trabajar en la suficiencia, debe actualizar la fórmula y los cálculos de la UPC, se debe garantizar que los aseguradores entreguen la información, y más que la entreguen, porque el año pasado se hicieron entregas, es que pase las mallas validadoras. Entonces, confiamos de que este año el gobierno pueda hacer unos cálculos adecuados, que ojalá se hagan ajustes por grupos de riesgo, y en función de eso tengamos un aumento adecuado de la UPC que permita que también las aseguradoras transfieran este incremento a los prestadores y a su vez a los trabajadores, las IPS, porque finalmente es una cadena. Entonces necesitamos que el incremento sea adecuado y que fluya. Esa es una postura. Y la otra es que la sostenibilidad es una responsabilidad de todos. Los recursos de la salud son dineros sagrados. Debemos esforzarnos por cuidar cada peso, porque es un recurso que es de todos y para todos. Y en ese sentido, y entendiendo que en el mundo los estudios dicen, inclusive hay algunos estudios en Colombia, de que entre el 20 y el 40% de los dineros de la salud pueden desperdiciarse en función de ineficiencias y de decisiones y demás, es por eso que decidimos trabajar entonces en la sostenibilidad. Mientras que el país sigue avanzando
en encontrar salidas para la coyuntura, mientras que el país viene hablando de la reforma de la salud. Nosotros creemos que había que pasar a la acción, tener una iniciativa que nos movilice y que nos ayude a conversar cómo vamos a seguir transitando en este momento. Bueno, entonces pasamos aquí a hablar de eficiencia y esta entrevista, Álvaro, ya le anticipo el título, es ¿cómo hacer para que rinda la plata de la salud? ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo? Y si nos aprovechamos y adelantamos un poco de esta iniciativa de Sexpes, que es lo que ustedes la están lanzando acá en Bogotá. Perfecto, entonces lo primero es que la gestión individual del riesgo para las patologías crónicas complejas, alto costo, huérfanas, es relativamente nueva en el mundo comparativamente con las estrategias de atención primaria en salud y demás. Entonces, hay un alto desconocimiento de cómo genera valor para el paciente, para los resultados en salud, para la sostenibilidad de un sistema, la gestión individual del riesgo. Es por esto que las instituciones que trabajamos en ese sentido, con equipos multidisciplinarios, decidimos crear una organización que se llama Centros Expertos en Programas Especiales con el fin de poder desarrollar la agenda de valor, poder evidenciar los aportes que hemos hecho al sistema, cómo nos complementamos con la atención primaria en salud, cómo contribuimos al sistema como tal. Pero no es suficiente con este trabajo que nosotros hacemos, porque el sistema de salud es mucho más grande. Entonces es por esto que decidimos, bueno, cómo podemos contribuir a que el país sea mucho más sostenible, y es allí donde nace la idea de crear este movimiento de Colombia Salud en Acción. Un movimiento que busca contribuir desde el hacer, desde los que hacemos, desde los que trabajamos en el frente de batalla o en la primera línea, para contribuir a la equidad, a la sostenibilidad y a la integralidad de los servicios de salud. Entonces, este es un movimiento que busca que las personas, las organizaciones, nos unamos en un único propósito, y es trabajar en esa sostenibilidad y cuidado del sistema de salud. Pero esto requiere, más allá de buenas intenciones, requiere metodología. Entonces estamos apostándole al desarrollo metodológico combinado con el arte del trabajo conjunto y colaborativo. Hay países que en el mundo han hecho grandes cambios culturales, Finlandia, Japón, Singapur, y para que se den estos cambios culturales, pues no es suficiente con que se dé una reforma o con que se dé una normatividad, son importantes, pero lo más importante es que cambiemos quienes hacen que las cosas pasen, y eso es nuestro propósito. Bueno, hay un titular que usted nos da y es que con la plata que hay ya se puede aprovechar mucho mejor. Es decir, la plata que tenemos en este momento ya se puede aprovechar, que podría ser, digamos, mucho más en función de la suficiencia, pero en función de la eficiencia podemos hacer más con lo que tenemos en este momento. Sí, yo creo que todas las compañías siempre tienen posibilidades de ser mucho más eficientes, y eso significa por aprovechar la logística, las nuevas tecnologías, encontrar nuevas formas de superar las barreras y los accesos. 92, 94 billones de pesos, insisto, no sé si es suficiente y creo que no, pero no por eso no quiere decir que hay muchas formas de hacer mucho más efectivo, que rindan más los recursos y que generemos muchos más impactos en salud. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, estamos hablando de diabetes, ¿cierto? ¿Cómo hacer más o cómo, digamos, hacer rendir más la plata en la atención en salud de diabetes? ¿Qué podemos contar a la gente ya para que sea un ejemplo mucho más palpable de lo que es esta iniciativa? Sí, entonces, en ese sentido, digamos que en ese sentido vamos a hablar de varios ejemplos rápidamente para encadenar esto. Número 1, tenemos que avanzar en la detección temprana. Entonces, por ejemplo, capacitar a personas de las comunidades para que puedan identificar signos de alerta y para que puedan retroalimentar y capacitar a las personas, por ejemplo, en comunidades, es una forma de poder hacerlo, porque al final no poder identificar tú si estás teniendo una situación de riesgo es una manera. Segundo, en Colombia se cancelan cerca del 20 al 22% de las citas. Eso es un desperdicio desde el punto de vista de comportamiento que afecta y que desperdicia recursos y le quita la posibilidad de acceso a otro. Tercero, los modelos de contratación. Necesitamos avanzar en los modelos de contratación de pago por valor o pago por resultados, que finalmente es que se pague por lo que se evita y por lo que se logra y no por las actividades que se hacen. Y voy a colocar rápidamente dos ejemplos más, y uno tiene que ver con que necesitamos mejorar las capacidades de nuestros profesionales de la salud. Entonces, ¿qué pasa si aquellos profesionales que ya tienen una experiencia hacen mentoría
a aquellos profesionales que hasta ahora están iniciando. ¿Qué pasa si le damos la información a nuestros profesionales de cuánto cuesta un tratamiento y qué resultados obtuvieron versus el costo de otro tratamiento, y de esa manera poder generar a través de un comité de prescripción pertinente cuáles serían las mejores prácticas? Esto es por dar simplemente unos ejemplos y quiero cerrar con este, Ronnie. ¿Dónde está la retroalimentación? No le pedimos a las unidades de urgencias, a los hospitales de alta complejidad, que nos retroalimenten de todas las hospitalizaciones que eran evitables. Ahí tenemos, por ejemplo, oportunidades, por mencionar algunas de ellas. Bueno, al final es inevitable pensar en que muchas de estas cosas que usted nos está diciendo, Álvaro, ya las haya propuesto de cierta manera el gobierno. Es decir, el mensaje de que hay que ser más eficientes, el mensaje de que hay que prevenir, que sale más barato, ¿cierto? Prevenir o atender una enfermedad en sus etapas iniciales que en las más avanzadas. Sí, digamos que aquí la diferencia es que quienes estamos abajo, esta vez no estamos esperando que nos digan, sino somos nosotros quienes estamos generando conciencia y haciendo las propuestas de cómo avanzar. Son muchas vidas las que están en juego. El sistema de salud es de los colombianos, para los colombianos y de las demás personas que habitan aquí. Y pues para que hayan transformaciones, vuelvo, insisto, se requiere que sean cambios culturales. Entonces, por eso creo que trabajar con la base, con los profesionales, con los pacientes, con los usuarios y el resto de actores, ir subiendo de alguna manera en ese gobierno, permite que avancemos ya y que cuando llegue posiblemente una reforma, una transición, tengamos ya un camino y una ruta avanzada. Sí. Bueno, una última pregunta, y me perdona si es muy cruda, pero ¿cómo hacer para que esto en realidad sí se haga y pase de lo utópico o de lo idílico? Porque Álvaro, yo estoy seguro que esto a alguien ya se le había ocurrido antes y ya lo había intentado antes. ¿Cómo hacer que esto en realidad sí se transforme desde lo cultural, desde lo personal de los propios pacientes, desde lo institucional? Sí, yo creo que primero hay un ambiente asociado a que hoy los recursos no están alcanzando y eso nos lleva a pensar en que nos tenemos que reinventar. Lo segundo es que estamos utilizando metodología y herramientas para identificar dónde estaban los principales desperdicios o palancas. Esto nos lleva a que en conjunto trabajemos para que las iniciativas o las estrategias sean efectivas. Y el mejor ejemplo de que esto sí funciona, Ronnie, es el modelo de VIH que se creó en el 2005, el modelo programático, que claramente contribuyó a mejorar la equidad, la accesibilidad, la integralidad y la sostenibilidad de los servicios. Todavía tenemos cosas por hacer en VIH, seguramente muchos, pero es un gran ejemplo de que sí es posible, que sí lo podemos hacer entre todos. Segundo, porque de aquí está saliendo una propuesta de agenda de competitividad para el país. Colombia no había desarrollado una agenda de competitividad en salud y estamos seguros y muy optimistas que el Consejo Privado de Competitividad va a acoger esta iniciativa, vamos a fortalecerla para que de esa manera creemos institucionalidad y cuidemos y queramos nuestro sistema de salud. Hablar de sostenibilidad pasa por hablar más allá del dinero, pasa por hablar de resultados en salud, del trabajo comunitario, del desarrollo del talento humano, de cuidar a nuestros trabajadores de la salud, por mencionar algunos de ellos. Esas son acciones que hoy hacemos. Ya hacemos muchas de estas cosas, pero no las estamos haciendo todos conjuntamente encaminados, entrelazados. Es allí donde siento que existen los elementos necesarios para que podamos avanzar. Bueno, entonces, si es así, por favor, mándele un mensaje a una persona del sector salud que vaya a ver esa entrevista y de que sí se puede. Mejor dicho, invite a que se sume, invite a que participe, invite a ese cambio, ¿cierto? Del que habla usted. Bueno, quiero hacer la invitación primero para que hagan parte de Colombia Salud en Acción. Vamos a publicar el link a través del cual se pueden inscribir. Adicionalmente, vamos a estar trabajando en diferentes patologías, las cuales seguramente muchos van a ser de su interés, pero lo más importante es que vamos a estar trabajando por las personas, por los pacientes, por los usuarios. No hay un solo ser humano que habite en nuestro territorio que esto no le impacte. Sin salud es posible que no haya alimentación, es posible que no haya trabajo, es posible que no haya educación. Luego, hacer parte de esto, hacer esta transformación cultural, depende de todos y hoy tú puedes hacer parte de este gran cambio. Bueno, pues Álvaro, muchas gracias. Gracias por repetir en Saludable. Ojalá haya una tercera oportunidad y muchas gracias también a todas las personas que vieron este episodio. Seguimos hablando del sistema de salud, seguimos hablando de salud pública. Así que, por favor, como dicen los youtubers, suscríbase, dele like, comparte este video. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio de Saludable. Muchas gracias, Ronnie.